si piensas en las consecuencias a largo plazo, o sea, si introduces la parte racional, La anticipación de las consecuencias, claro, precisamente, es uno de los frenos a la impulsividad. efectivamente, nadie consumiría cuando realmente está intentando luchar por Sí. no consumir, me refiero. Porque ya te digo, a nivel racional no es una decisión. Entonces, la impulsividad, pues sí, es precursor de la mayoría de los consumos. Tiene que ver con una educación de no demorar la recompensa o no saber demorar la recompensa y esa frustración e intolerancia Sí. que se genera y que habría que trabajar a nivel terapéutico. A veces también hay como secuencias de, por ejemplo, empiezo a beber alcohol. Bueno, ya, evidentemente, el tipo de razonamiento ya no es tan lógico, ¿no? A nivel ahí ya más a nivel neurológico ya no empiezas a actuar de una manera tan racional. Entonces ese modo automático también puede aparecer. Bueno, es una parte Sí, imprescindible y también ahí exacto. podemos entrar en el TDAH y bueno, más cosas relacionadas, pero es Exacto. verdad que cuesta y lógicamente lo que hay que introducir es momentos de pausa, toma decisional, pensar a consecuencias a largo plazo, a veces hacer una actividad instantáneamente incompatible con ese consumo. Si yo, por ejemplo, tengo como de repente esas ganas de consumir, pues llama a alguien, date una ducha, sal a la calle, o sea, algo que sea incompatible o que te Con un aleje consumo. atencionalmente del consumo. Pues si no... Del consumo, de la compra, del juego, Sí, del sí, de cualquier sexo, de lo que... comportamiento, ¿Vale? Que efectivamente. quede Sí, claro que volvemos a lo mismo. claro, si es Aquí el estamos móvil, hablando de pues... muchas cosas. Y de hecho, has nombrado el tema del TDAH, sí que es verdad que no vamos a abrir mucho más el melón, pero sí que cuando yo tengo una condición en la que un aspecto neurológico, ¿no? Y esa parte de mi neurodiversidad ya es un gran ingrediente de muchas de las conductas asociadas al mantenimiento en conductas adictivas, sí que es normal que encontramos bastantes casos, ¿no? de trastornos de déficit de atención y de impulsividad o hiperactividad Con el con los consumo. consumos, ¿no? Sí. Y esto sí que pasa que a veces pues, personas que no han recibido su diagnóstico, que no tienen ningún tipo de medicación o que no han, digamos, como tenido un tratamiento en torno Sí. a esta condición y tratamiento o entrenamiento a lo mejor de manejo de tal. Y esto pasa mucho, ¿no? Que en la edad adulto pues uno llega, que a veces esto no me lo dijeron en el colegio, yo sé cómo más o menos me apaño, pero al final contribuye, ¿no? A ruido mental, a no poder mantener el foco, a que de repente encontramos en las drogas y sobre todo en los estimulantes una claridad mental que de repente funciona todavía más como potenciador y reforzador del consumo. Es decir, aquí tiene su intríngulis y ya sí, eso hacemos un No episodio específico, específico sí. de esto Sí, da de sí, da de sí. porque sí, las etiquetas aquí creo que son importantes y sobre todo ofrecer también la información de la manera más adecuada, ¿no? Y la segunda y el último, bueno, el segundo punto que quería tocar ahora ya para cerrar Vale. es esto que hemos parcialmente pasado por encima antes con el momento este Juan Palomo, de yo soluciono todo, yo me aíslo, yo lo tengo que resolver todo solo, esa individualidad, esa sensación de fracaso si pido ayuda, ese no permitirse prácticamente, no sé, dar pena o dar la sensación a tu familia o generarle un problema a tu familia, es decir, no voy a hablar de esto porque si lo digo, entonces se van a preocupar, ¿no? Entonces, como se van a preocupar, yo seré responsable, me sentiré culpable, entonces yo no quiero lidiar con eso, entonces lo tengo que resolver yo solo, pero esto es demasiado grande para mí solo, ¿no? Entonces, Sí, no. este bucle y al final se hace, o sea, ahí existe ese anonimato, se mantiene el consumo y aún por encima no tengo un entorno en el que Exacto. me pueda apoyar o que me pueda ayudar para salir de ahí. Protege el secreto. Efectivamente. Entonces, Ujú. bueno, tenemos que hacerle, y yo creo que parte de esta conversación va en esa dirección, tenemos que hacerle ver a la persona lo peligroso que es ese Sí. ocultamiento y que muchas veces es verdad que puede haber un componente de orgullo, pero también está esta, yo creo que resistencia a abandonar el consumo Sí. completamente. Entonces, mientras yo sepa que es algo que yo solo conozco, bueno, pues al final también sé que puede volver a suceder. Y poner límites también, ¿no? Y demostrar que también que a veces esas consecuencias que supuestamente no estamos viendo, o que supuestamente tu familia no está pagando, las está pagando, cariño. Lo que pasa es que no lo Sí. estamos queriendo ver. Lo Claro, estamos lo otra vez está en esa pagando de una minimización, la manera a lo mejor más justificación. subliminal, o sea, no es consciente de que tienes una adicción, pero sí que es consciente que ya no vas a comer a casa los fines de semana o que estás más arisco Ujú. en la manera de relacionarte con ellos o que pides incluso dinero por otra cosa, pero es para lo Para lo otro. que es. Quiero decir que claro que esto aflora, o sea, cualquier problema que uno tiene a nivel personal tiene un impacto luego también en el otro. Ujú. Esto es así. Y yo creo que como elemento un poco así de cierre, el que tengáis en cuenta siempre que cuando estamos hablando de adicción, sobre todo con sustancias, el trinomio un poco de abordaje
¿no? Siempre va a incluir pautas concretas y compromisos concretos a nivel de conducta de hacer o de dejar de hacer determinadas cosas, y para eso hay pautas específicas. Evidentemente una parte psicológica y emocional para revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva, cómo podemos ir derribando, trabajando, entrenando lo que sea necesario a nivel psicológico para que encontremos unas vías alternativas a esa evitación por la vía de los consumos, a esa regulación por esas vías que en muchas ocasiones están no solo en la parte del consumo, están por otras, ¿no? Como hemos comentado en otros podcasts, en la autoestima o en otro tipo de temas, ¿no? Y por otro lado, la parte de la farmacología y la psiquiatría, que tiene su papel cuando necesitamos que esté. Cuando yo me siento demasiado desregulado, igual que cuando me duele la cabeza, me tomo lo que me tome, un paracetamol, por ejemplo, pues cuando pasan estas cosas y ya me encuentro anímicamente o emocionalmente muy desregulado, muchas veces lo que necesitamos es precisamente que yo me encuentre en un estado adecuado para iniciar un tratamiento psicológico y permitirme bucear donde tengo que bucear. Sí. Y, O sea, como un recurso de apoyo, no como una solución, Exactamente. evidentemente, porque también en ese sentido no pensemos que por una pastilla se va a arreglar el problema, simplemente puede ser un comodín en algunos casos para yo tener la facilidad de interactuar tanto a nivel terapéutico como con mi Sí. entorno de una manera mucho más funcional. Exacto. Y ser consciente de que, por un lado, la adicción siempre va a negociar con tu parte más cansada. Y cuando uno lleva mucho tiempo intentando solucionarlo, cuando uno lleva mucho tiempo intentando salir de esto o intentando darle solución a los problemas en los que se está metiendo, es normal que desde ese cansancio la adicción siempre tenga las de ganar, porque es que va a negociar con ese yo que dame un alivio ahora, Sí. porque no quiero estar aquí alargando esto para solucionarlo, necesito resolverlo ya. Entonces, que tengamos claro que la adicción siempre negocia con la parte más cansada y que esas mentiras, todo esto que es autoengaño, esa justificación, lo que tenemos que tener en cuenta es que si no hay verdad, no hay cambio. Total. Y este me parece de los elementos más importantes. Si no hay verdad en cómo te cuentas las cosas y en cómo vives tu vida, no va a haber un cambio posible. Y esto, aunque suene muy a sentencia, pero es que es la realidad. En muchas ocasiones es, si no eres consciente de lo que haces, no vas a poder cambiar nada de lo que no eres consciente y por lo tanto las consecuencias van a seguir siendo las que son. Sí. Y vamos, que Sí. yo me he quedado muy a gusto, te lo digo, tenía ganas de este podcast. No, al final también era importante hablar de este tema de forma muy clara y que muchas veces, recogiendo un poco la introducción, que como terapeutas existe tanto estigma alrededor de lo adictivo que yo creo que a nivel profesional o incluso a nivel divulgativo esa mirada compasiva se puede malinterpretar o se puede entender como una validación del comportamiento adictivo y no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, el hoy cómo concretar en estos comportamientos y censurarlos de alguna manera o entender que no son positivos para tu propio bienestar, porque al final aquí nuestro objetivo hacia donde nos dirigimos es al bienestar de la persona, pues creo que está muy bien. Y sé que hay que ser cañeros, es cañero y ya está. Pues nada, esto es un poco lo que os queríamos traer en este episodio. Creo que hemos sido bastante claritos. Y nada, y animaros a que si realmente creéis que hay un problema de consumo y demás, hay un test en la página web. Este test en concreto está enfocado al chemsex para que cada uno valore también su gravedad y su nivel de riesgo el que está asumiendo, sobre todo para precisamente que os aporte esa realidad, ¿no? Y os aporte ese punto de conciencia que a veces necesitamos para decir, oye, pues igual sí que está bien hablar con un profesional para valorar un poco mi caso, ¿no? Total. Y ver de qué manera puedo empezar a poner un poco de orden o de por lo menos de saber cómo voy subiendo y saliendo de esto. Entonces, nada, animaros a hacerlo las personas que estéis interesadas. Y nada más, hasta aquí todo. Nos encontráis en queridoamigomarica.com como siempre. En las redes, en la red todo. Y para también pillar a Pablo, pues también está ahí efectivamente. En la web disponible. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.